primer párrafo, en el sentido de practicar aseguramiento precautorio a terceros con ellos relacionados. Esa partecita se les había olvidado en el 40 fracción tercera y provocaba que varios dijeran que a los terceros no les aplicaba las medidas de apremio, incluso con la existencia de lo que es el 40A, porque el 40A ya existía. Sin embargo, vean aquí la redacción, agregaron todo esto de terceros, ¿vale? Así que, pues, mejoraron la redacción, no solo lo dejaron en el encabezado esto de terceros. ¿Y esto qué significa? Que un tercero relacionado ya no va a poder, en todo caso, darle vueltas a la autoridad por oponerse al ejercicio de facultades de comprobación. El ejemplo más claro y más sencillo que yo les puedo transmitir es cuando nuestro proveedor, al que le debo $1,000,000, llega a la autoridad y le embarga las cuentas por cobrar, ¿no? Yo le debo, así que yo soy una cuenta por cobrar para él. A mí yo la tengo como cuenta por pagar. Entonces el SAT le dice, pues me debes y pues como no hay de otra, te voy a embargar tus cuentas por cobrar. La autoridad me gira a mí un oficio, ese oficio en donde nos dicen que ahora le tenemos que pagar al SAT, que porque pues embargó las cuentas por cobrar de nuestro proveedor, bajo la pena de que si no le pagamos al SAT, pues nos va a volver a cobrar a nosotros esa cantidad, con independencia de que se lo hayamos pagado directamente al proveedor y bueno, con las multas y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, si yo me opongo a atender eso, desde luego que hay multas, hay sanciones, pero imagínense la sanción que es el aseguramiento precautorio. ¿Qué es esto del aseguramiento precautorio? Pues simple y sencillamente que van a asegurar, como su nombre lo dice, de manera precautoria, pues ahí viene el meollo. A partir de este año 2021, lo primero que te van a asegurar de manera precautoria son prácticamente tus cuentas bancarias. Hasta el año pasado eran los inmuebles. Entonces, pues la autoridad no lo ejercía de manera tan sencilla, porque decía, no, inmuebles no, lo que me conlleva para que después cuando el contribuyente ya me atienda, yo tenga que volver al registro público y los movimientos y digamos que si después trato de ejercer ahora sí ese terreno por las causales respectivas, pues vender un terreno no es tan sencillo, ¿no? Pero si ahora me van a asegurar las cuentas bancarias, pues, ¿qué creen que va a pasar? De volada vamos a saltar, ¿no? Y de volada vamos a salir corriendo a decirle al SAT, no, SAT, por favor, desbloquéame ese aseguramiento precautorio, aquí está todo lo que me pediste de ese proveedor, aquí están mis auxiliares contables, aquí están los contratos, aquí está lo que le he pagado, el detalle de por qué aparece $1,000,000, todo, aquí está SAT. Es más, ¿qué más quieres, SAT? Pero quítame el aseguramiento precautorio. O sea, vamos a saltar de inmediato, ya no como antes, ¿vale? También se está manejando el aseguramiento precautorio cuando la autoridad detecte que las bebidas alcohólicas tienen sellos, tienen marbetes precintos que son falsos o adulterados como tal, ¿vale? Eso también se está agregando, es decir, a lo que van a asegurar de manera precautoria, pues van a ser precisamente las bebidas alcohólicas más en su caso lo que conlleve alrededor de ello, ¿no? Y este aseguramiento precautorio se practicará hasta por una tercera parte del monto de las operaciones que dicho tercero realizó con tal contribuyente responsable solidario. ¿Qué significa esto? El caso del $1,000,000. Si yo no atiendo a la autoridad como la autoridad considera que debo darle la información para que cruce con el proveedor de que yo le debo $1,000,000, porque acuérdense que el SAT va a ver la contabilidad de ese contribuyente, que es mi proveedor, y el proveedor puede ser que tenga ya que yo le debo $2,000,000 por errores contables, y yo tengo que le debo $1,000,000.
Yo la verdad, en esos casos, yo lo que voy a armar cuando me pasa eso, yo lo que le voy a armar a la autoridad es lo más detallado posible, cómo empecé las operaciones de lo que le debo a ese proveedor, el detalle de los pagos y entregárselo a la autoridad y ponerme a su disposición, ¿vale? Para aclararle. Entonces, con toda esa información, el SAT va a cruzar con el proveedor para, pues, verdaderamente corroborar que hay alguien en el error como tal, ¿vale? Así que ahí tenemos esa cuestión, ¿sale? Interesante estos cambios. Entonces, el otro punto donde quiero abundar un poquillo más es esto. Esto se le llama cambiar el orden de prelación. Los depósitos bancarios pasan ahora a primer lugar. Ahora nos van a asegurar en primer lugar los depósitos bancarios. ¿Qué le sigue? Cuentas por cobrar, dineros y metales preciosos, bienes inmuebles quedan en cuarto lugar, bienes muebles quedan en quinto lugar. La negociación, derechos de autor, obras artísticas. El punto, reitero, neurálgico es que estaba en cuarto lugar los depósitos bancarios, ¿vale? Yo creo que cualquiera de nosotros que a nuestro cliente, a nuestro contribuyente, le aseguren precautoriamente, no voy a hablar de congelamiento de cuentas bancarias porque ese no es el tema, este es un aseguramiento precautorio, ¿vale? No confundir términos de lo que sería un congelamiento de cuentas bancarias como tal, ese es otro artículo, esa es otra regulación. Aquí es por no atender, no hacerle caso a la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación. Digamos que me piden a mí una compulsa, me piden, oye, contribuyente, tú tienes operaciones con fulanito, entréganos toda la información de las operaciones que hagas con él. Compulsas hemos tenido varias, ¿no? Y pues le atendemos a la autoridad y listo, ¿no? Pero si te quedas sin hacer nada, independientemente de las multas, pues te van a ejercer este aseguramiento, te van a asegurar una partecita de las cantidades que pudieran ser y pues bueno, vamos a salir corriendo de inmediato a tratar de resolver este problema, ¿no? Entonces ahí tenemos este tema, no sé, alguna pregunta que me quieran hacer. De ahí todo lo que está cambiando son correlaciones por esto de que antes era un inciso y ahora es otro inciso. Y otra parte también es que están mejorando toda la redacción de cómo le van a avisar a través de la CNBV, las instituciones financieras, todo el procedimiento para pues asegurar de manera precautoria las cuentas bancarias en todo caso, ¿no? Esto aplicable a cuentas bancarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que pues también entran en todo ello, ¿no? Todos los que son cooperativas de ahorro y préstamo también pues entran en ese sentido como tal, ¿vale? Así que pues interesante este detalle. Y pues bueno, otro aumento de plazo en donde nos van a notificar en todo, pues decía de 3 días ahora a 20 días. ¿Qué nos van a notificar? De que ya se llevó a cabo el aseguramiento precautorio. Y antes eran 3 días, ahora son 20 días, ¿no? De que el aseguramiento precautorio se haya llevado a cabo. O sea, nos van a estar ahí 20 días para notificarnos, ¿no? Así que casi nos están diciendo, o te mueves o no nos movemos. Así de sencillo. Porque me quedaba claro que cuando era aseguramiento sobre bienes inmuebles, pues ellos eran los que tenían prisa por todo lo que conlleva, pues hacer un aseguramiento precautorio de bien inmueble, ¿no? Trabar el embargo en lo que sería el registro público de la propiedad. Pero, pues aquí van a hacer todo su movimiento, van a informar a la institución financiera, nos aseguran esa partecita del dinero y pues dice la autoridad, pues ahora a mí es el que menos me preocupa, ¿vale? Así que me voy a dar 20 días de plazo. Y aquí es donde nosotros de inmediato saltamos, ¿no? Ah,
mi cuenta bancaria, no puedo acceder a esos fondos, ¿no? Pregunta al banco, sí, es que usted tiene un segundo precautorio por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Y pues de volada sales corriendo, ¿no? A ver de qué se trata, ¿no? Que seguramente ya sabes, si es que de plano no sabes, pues es que sí anda algo mal allá en la empresa, ¿no? Entonces, pues ahora nosotros somos los que nos vamos a mover. Dice Gontran, ¿qué pasa con las invitaciones de revisar la situación fiscal que a veces envía la autoridad donde nos dice que detecta disminución de pagos, dice ROIVA? Ok, Gontran, esas invitaciones para mí son las generalizadas. Esas, ni caso le hago. Y más si yo veo y sé que estoy bien, ¿vale? Esas ni caso les hago, Gontran, ¿vale? Pero bueno, seguimos avanzando en estos temas. De ahí son meramente algunos ajustes que se están haciendo. Ahí les dejo el material para su análisis ya más profundo como tal. En el 42, en materia de facultades de comprobación, tenemos que en la fracción quinta, segundo párrafo, hacen una corrección que daba a entender que en el caso de visitas domiciliarias que tengan por objeto verificar obligaciones, deberá realizarse conforme el procedimiento previsto en el 49 de este código. Y aquí prácticamente decía, y acorde a las disposiciones de la ley aduanera. Lo que daba a entender con el I es que también tenían que cumplirse las disposiciones de la ley aduanera. La corrección, aclaración, es que ahora le ponen y cuando corresponda, porque puede ser que las obligaciones que me están yendo a verificar yo no tenga nada que ver con cuestiones aduaneras. Por lo tanto, de repente ahí entrábamos en esa polémica con la autoridad, ¿no? Oye, aguántame, pero es que aquí no tenemos nada que ver con cuestiones aduaneras, ¿no? Entonces ya mejor arreglaron la redacción y dice, y cuando corresponda, también vamos a ver cuestiones aduaneras, pero si no corresponde, pues no tiene caso hacerte esa revisión, ¿no? Bien, vámonos al 44 en materia de actas de visita domiciliaria. Este párrafo es nuevo en el 44, fracción tercera. La voy a leer y seguramente varios van a decir, oye Miguel, la redacción no me parece nueva, ya como que ya la he escuchado, ya la he leído, ya la he estudiado. Vean, si al cierre del acta que se levante el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma, dándose por concluida la diligencia. Seguramente más de uno dice, oye Miguel, pero eso no me suena nuevo, eso ya existía, ¿no? Y seguramente a varios de ustedes dicen, no, pues sí, yo recuerdo que haber leído esa parte, sí. Digamos que ese párrafo ya existe en otro lado, existe en el arranque de una visita, pero ¿qué creen? No existe en las demás actas que se levanten a lo largo de la revisión, ¿vale? Entonces seguramente por ahí alguien armó una interesante defensa y echó abajo todas las actas de una visita domiciliaria por esta cuestión. Entonces yo creo que ya la autoridad dijo, oigan, inserten eso allá, ¿eh? De que pues todas las actas que levantemos, si se llegan a firmarlas o no aceptan las copias y eso se asentará en el acta y esto no hará que se prueba, que se caiga la validez y el valor probatorio de estas actas. Interesante, ¿eh? Interesante esto porque pues alguien por ahí pues dilucidó este agravio y seguramente le pegó y por eso ya está aquí insertado en Reforma 2021, ¿vale? Bien, seguimos avanzando. 45, primer párrafo, no pasó esta partecita final. Lo de herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material para constar bienes y activos, lo rechazaron en el Congreso. Esto venía del Ejecutivo y el Congreso dijo, no, ¿cómo creen? Se van a meter a la intimidad de nuestras casas, de nuestros negocios y ¿no? Nos van a sacar un inventario de todo lo que tenemos